Me dejaron cuando más las necesitaba, pero cuando heredé la fortuna de mi ex, regresaron como buitres. El eco de esas palabras aún resuena en mi mente cada mañana cuando me despierto en esta casa que ahora es completamente mía. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 64 años y vivo en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México, en una casa colonial que heredé hace 6 meses. Las paredes de adobe guardan secretos que jamás imaginé que tendría que contar, y el patio central donde florecen las bugambilias rosas se ha convertido en testigo silencioso de la traición más dolorosa que una madre puede experimentar. Esta mañana, mientras preparaba mi café de olla en la cocina que conoce cada una de mis lágrimas, recordé el momento exacto en que todo cambió para siempre. Fue un martes de octubre, cuando el aire olía a copal y cempasúchil por las ofrendas del Día de Muertos, que ya se preparaban en todo el barrio. Yo estaba acomodando las fotografías familiares en la pequeña ofrenda que había montado para mis padres, cuando sonó el teléfono. Era el licenciado Vázquez, notario público de la colonia Roma Norte. Su voz sonaba formal pero cálida cuando me dijo: «Señora Morales, necesito que venga a mi despacho. Es sobre la herencia del señor Rodolfo Santamaría». Rodolfo, mi ex esposo, el hombre que me abandonó hace 15 años por una secretaria de 25 años llamada Brenda, dejándome sola para criar a nuestras 2 hijas adolescentes en un departamento de doctores que se inundaba cada temporada de lluvias. El mismo que me había dicho, mientras empacaba sus trajes italianos en maletas de piel: «Carmen, tú nunca entenderás lo que necesita un hombre como yo. Búscate a alguien de tu nivel». Durante todos estos años, trabajé como costurera en un taller de la colonia obrera. Mis dedos sangraron sobre máquinas Singer oxidadas para poder pagar la escuela de Fernanda y Alejandra. Vendí quesadillas en el metro chabacano los fines de semana, cargando mi plancha de comal y mis ingredientes en bolsas del mercado, sintiendo cómo la grasa caliente me quemaba los brazos, mientras los pasajeros compraban mis productos sin siquiera mirarme a los ojos. El despacho del licenciado estaba en un edificio Art Deco de los años 40, con elevadores antiguos que crujían al subir. Cuando entré a su oficina, decorada con libros de derecho y fotografías de la Catedral Metropolitana, no podía imaginar las palabras que estaba a punto de escuchar. «Señora Morales», me dijo ajustándose los lentes. «El señor Santamaría falleció hace 3 semanas en un accidente automovilístico en la carretera a Querétaro. Según su testamento, usted es la única heredera de todo su patrimonio». Mi corazón se detuvo. Rodolfo había construido un imperio de bienes raíces después de dejarme. Propiedades en Polanco, departamentos en Santa Fe, locales comerciales en el centro histórico. Y según el licenciado, todo estaba ahora a mi nombre. «Pero hay algo más», continuó, sacando de un sobre manila una carta escrita a mano. «Dejó esto para usted». Con manos temblorosas, reconocí la letra de Rodolfo. «Carmen, Brenda me abandonó cuando la empresa empezó a crecer. Se llevó nuestros ahorros y desapareció con un contador de Guadalajara. Fue entonces cuando me di cuenta de que la única mujer que realmente me amó fuiste tú, la que se quedó cuando no tenía nada, la que crió a nuestras hijas sin pedirme un peso, la que nunca habló mal de mí frente a ellas. Perdóname, Carmencita. Todo lo que construí debería haber sido tuyo desde el principio». Lloré en esa oficina como no había llorado en años, no por el dinero, sino por las palabras que había esperado escuchar durante 10 décadas, por el reconocimiento que llegaba demasiado tarde, cuando ya había aprendido a vivir sin él. Esa noche, en mi pequeño departamento de 40 metros cuadrados donde las paredes estaban manchadas de humedad y el boiler se descomponía cada invierno, marqué el número de Fernanda, mi hija mayor. Hacía 2 años que no hablábamos, desde que decidió irse a vivir con su esposo a Monterrey, sin despedirse siquiera. «¿Mamá?». Su voz sonó sorprendida del otro lado de la línea. «¿Qué pasó?» «Fer, necesito contarte algo importante. Tu papá murió». Hubo un silencio largo. Luego escuché su respiración entrecortada. «¿Y qué tiene que ver conmigo?», preguntó con una frialdad que me atravesó el pecho.
Él nunca se preocupó por nosotras. Le conté sobre la herencia, sobre la casa en Coyoacán, sobre las propiedades. Su tono cambió inmediatamente. Mamá, eso es increíble. Déjame hablar con Alejandra y nos organizamos para ir a verte este fin de semana. Necesitamos hablar bien de todo esto. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el estómago. Algo en su voz, en la forma en que había pasado de la indiferencia al entusiasmo, me hizo recordar las palabras de mi madre. Mija, desconfía cuando la gente que te ignora de repente se interesa mucho por ti. Alejandra me llamó al día siguiente. Mi hija menor, la que había estudiado administración con el dinero que yo había ahorrado vendiendo tamales en las fiestas del barrio. La que se había casado sin invitarme porque la boda iba a ser pequeña mamá, solo familia directa. Mami, me dijo con una dulzura que no escuchaba desde que era niña. Me enteré de lo de papá. Qué bueno que al final hizo lo correcto contigo. Fernando y yo queremos ir a acompañarte, para que no estés sola en estos momentos. Esa misma tarde me mudé a la casa de Coyoacán. Era una construcción del siglo XIX, con techos altos, vigas de madera y un patio central donde crecía un árbol de tejocote centenario. Las habitaciones olían a historia, a generaciones de familias que habían vivido entre esos muros de adobe. Por primera vez en 15 años, tenía una cocina con estufa de 6 quemadores, un comedor para 8 personas y una sala donde cabían más de 2 sillones. El sábado llegaron, Fernanda con su esposo Roberto, un ingeniero de aspecto serio que apenas me saludó, Alejandra con Fernando, quien me dio un abrazo que olía a loción cara y me llamó suegra, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se quedaron admirando la casa como si fuera un museo. «Mamá, esto es hermoso», decía Fernanda tocando los muebles de madera tallada. «¿Y toda la herencia es para ti?» «Según el testamento, sí», les respondí mientras servía café de olla en tazas de talavera que había encontrado en la alacena. Esa noche, mientras yo lavaba los platos de la cena que había preparado para recibirlos, mole poblano que me había llevado todo el día a hacer, chiles en nogada porque era temporada. Escuché sus voces en la sala. Hablaban en susurros, pero las paredes coloniales tienen acústica extraña, y sus palabras llegaron hasta la cocina como una puñalada. «No puede ser que se quede con todo», decía Roberto. «Nosotros somos los hijos. Tenemos derechos. Mi mamá no sabe manejar tanto dinero», añadía Alejandra. «¿Qué va a hacer con propiedades en Santa Fe? ¿Qué entiende ella de inversiones? Hay que convencerla de que nos dé poder notarial», sugirió Fernando. «Por su propio bien. Es una mujer mayor. Necesita que la cuidemos». Mis manos temblaron sobre los platos. Las mismas hijas a las que había criado sola, a las que había dado todo mi amor y mi tiempo, estaban planeando cómo quitarme lo único que su padre había decidido regresarme después de tanto dolor. Durante 3 días después de escuchar a mis hijas planear cómo apoderarse de mi herencia, no pude comer más que té de manzanilla y galletas saladas. El estómago se me había cerrado como si hubiera tragado cemento, y cada vez que intentaba probar algo sólido, las náuseas me obligaban a correr al baño. Me quedaba sentada en la cocina mirando por la ventana hacia el patio, viendo cómo las hojas del tejocote se movían con el viento matutino, mientras reproducía una y otra vez sus palabras en mi mente. «No puede ser que se quede con todo. Mi mamá no sabe manejar tanto dinero. Hay que convencerla de que nos dé poder notarial». El jueves por la mañana, cuando sonó mi teléfono celular, el corazón me dio un vuelco. Era Fernanda. «Mami, ¿cómo amaneciste?», me preguntó con esa voz dulce que había perfeccionado desde niña cuando quería algo especial. «Roberto y yo estuvimos hablando, y queremos invitarte a desayunar a Las Panchas, ese restaurante de comida yucateca que te gusta tanto». Las Panchas. El lugar donde habíamos celebrado mi cumpleaños 60 hace 4 años. La última vez que habíamos tenido algo parecido a una comida familiar normal. Era un restaurante pequeño en la colonia Roma donde servían cochinita pibil auténtica y sopa de lima que me recordaba a los viajes que había hecho a Mérida con mis padres cuando era joven. «¿Para qué quieren desayunar conmigo?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «¿No puede una hija querer pasar tiempo con su madre?», respondió con un tono ligeramente ofendido que reconocí inmediatamente.
Era el mismo tono que usaba cuando la confrontaba sobre las tareas escolares que no había hecho, o las mentiras que me había dicho sobre dónde había estado los fines de semana. Accedí a encontrarme con ellos, no porque creyera en sus buenas intenciones, sino porque necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Necesitaba escuchar de sus propias bocas las palabras que confirmarían lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente aún se resistía a aceptar. Las Panchas estaba ubicado en una esquina de la colonia Roma Norte, en una casa antigua convertida en restaurante con paredes de colores brillantes y mesas de madera rústica. Había comido ahí solo 3 veces en mi vida porque los precios estaban muy por encima de mi presupuesto de pensionada, pero cada visita había sido especial, memorable, como un pequeño lujo que me permitía sentirme parte del mundo de las personas que podían elegir dónde comer sin revisar primero cuánto dinero llevaban en la cartera. Fernanda y Roberto ya estaban sentados en una mesa junto a la ventana cuando llegué. Ella llevaba un vestido color salmón que costaba más que mi pensión de 3 meses. Y él vestía una camisa de lino blanco perfectamente planchada que gritaba dinero desde cada hilo. Se veían como lo que eran, una pareja joven, próspera, acostumbrada a obtener lo que querían de la vida. «Mami, te ves muy bien», me dijo Fernanda levantándose para darme un beso en la mejilla. Su perfume era caro, francés, del tipo que se vende en las tiendas departamentales de Polanco donde yo había trabajado limpiando baños durante mis años más difíciles. Ordenamos desayuno. Ellos pidieron huevos motuleños y jugo de naranja recién exprimido. Yo pedí café negro y pan tostado, lo único que mi estómago revuelto parecía dispuesto a tolerar. «Mamá, hemos estado pensando mucho sobre tu situación», comenzó Roberto después de que el mesero se alejó. Tenía la costumbre irritante de hablar como si estuviera dirigiendo una junta de negocios, incluso en conversaciones familiares. «Y creemos que necesitas un plan financiero más estructurado». «¿Qué quieres decir con plan financiero?», pregunté, removiendo el café aunque no tenía azúcar que disolver. «Bueno, administrar propiedades requiere conocimiento especializado», continuó con el tono paciente que usan los adultos cuando explican conceptos simples a niños pequeños. «Hay impuestos, mantenimiento, seguros, regulaciones gubernamentales. Es complicado para alguien que no tiene experiencia en el sector inmobiliario». Fernanda asintió vigorosamente. «Además, mamá, a tu edad deberías estar disfrutando la vida, no preocupándote por inquilinos que no pagan o tuberías rotas en los departamentos de renta». A mi edad, como si los 64 años fueran sinónimo de senilidad, como si las décadas que había pasado administrando presupuestos familiares imposibles, negociando con caseros, manteniendo un hogar funcionando con recursos mínimos, no me hubieran enseñado exactamente el tipo de habilidades que se necesitan para manejar propiedades. «¿Y qué proponen?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Roberto sacó de su portafolio una carpeta manila llena de documentos impresos en papel membretado de su oficina. «Hemos consultado con varios expertos financieros, y la recomendación unánime es establecer un fideicomiso familiar». Comenzó a explicar con términos técnicos que sonaban impresionantes, pero que básicamente significaban que yo firmaría documentos, transfiriendo el control legal de mi herencia a un fondo administrado por ellos. Recibiría una mensualidad generosa para mis gastos personales, mientras que las decisiones importantes sobre compra, venta o inversión de las propiedades serían tomadas por administradores profesionales calificados. «Es la forma más segura de proteger tu patrimonio», explicó Fernanda, «y te garantiza ingresos estables sin el estrés de la administración directa». Mientras hablaban, yo observaba sus rostros, buscando algún vestigio de las niñas que había criado. Fernanda tenía los mismos ojos verdes que había heredado de mi madre, pero ahora brillaban con una intensidad que no tenía nada que ver con cariño filial. Roberto gesticulaba con las manos como lo había visto hacer durante presentaciones de ventas, vendiendo la idea de despojarme de mi autonomía financiera como si fuera el producto del año. «¿Y si yo no quiero un fideicomiso?», pregunté tranquilamente. Se miraron entre ellos con la expresión de padres cuyo hijo está siendo irrazonablemente terco sobre algo obviamente benéfico. «Mamá, tienes que ser realista.
dijo Fernanda con un suspiro que sugería que mi resistencia era evidencia adicional de mi incompetencia. No puedes manejar este nivel de responsabilidad financiera para siempre. ¿Qué pasa cuando te enfermes? ¿Qué pasa cuando ya no puedas tomar decisiones claras? ¿Qué pasa si alguien se aprovecha de ti?, añadió Roberto. Hay muchos estafadores que se especializan en atacar a personas mayores con patrimonio. Necesitas protección. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Los únicos estafadores en esa mesa eran ellos. Los únicos que querían aprovecharse de mí eran mis propias hijas. Las únicas personas de las que necesitaba protección eran las mismas que fingían ofrecérmela. Déjenme pensarlo, dije finalmente, empujando mi plato de pan tostado intacto hacia el centro de la mesa. Por supuesto, respondió Fernanda con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero no te tardes mucho, mamá. Entre más tiempo pases sin estructura legal adecuada, más vulnerable estás. Pagué la cuenta, aunque ellos habían propuesto la invitación. Era un gesto pequeño pero simbólico. Ya no iba a permitir que fingieran generosidad mientras planeaban robarme. Durante el trayecto de regreso a Coyoacán en el taxi, miré por la ventana las calles de la Roma Norte donde tantas veces había caminado admirando las casas elegantes, los restaurantes caros, la vida próspera que parecía inalcanzable para alguien como yo. Ahora tenía acceso a ese mundo, pero a costa de perder a las únicas dos personas cuyo amor había valorado por encima de todo lo demás. Esa tarde, mientras organizaba los documentos de la herencia en mi comedor, entendí que había llegado a un punto de no retorno. Podía elegir preservar la ilusión de que mis hijas me amaban, firmar sus papeles y convertirme en una pensionada cómoda, pero despojada de autonomía. O podía elegir mi dignidad, enfrentar la verdad sobre quiénes eran realmente, y vivir con las consecuencias de esa honestidad. Por primera vez en mi vida, elegí mi propia dignidad por encima del amor de otros. Y fue la decisión más aterradora y liberadora que había tomado jamás. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama de caoba que había sido de Rodolfo, mirando el techo alto de vigas mientras las palabras de mis hijas se repetían en mi mente como una letanía dolorosa. Los faroles de la calle Francisco Sosa iluminaban débilmente las cortinas de lino, creando sombras que bailaban en las paredes como fantasmas de todas las noches que había pasado sola, preocupándome por ellas. A las 5 de la mañana me levanté y fui al patio. El aire olía a jazmines y a la humedad de la madrugada chilanga. Me senté bajo el árbol de tejocotes con una taza de té de tila entre las manos, recordando todas las veces que había trabajado doble turno para pagarles sus estudios, sus uniformes, sus libros. Recordé cuando Fernanda se enfermó de apendicitis a los 16 años, y yo vendí mi máquina de coser buena para pagar el hospital privado, porque en el Seguro Social, la lista de espera era de 3 meses. Recordé cuando Alejandra quería estudiar administración en la Ibero, y yo trabajé limpiando oficinas de madrugada en Santa Fe, tomando 3 peceros y 1 metro para llegar hasta allá, regresando a casa cuando el sol ya estaba alto para preparar el desayuno, y luego irme al taller de costura. Mis pies sangraban dentro de los zapatos, pero nunca se lo dije. Nunca les conté cuánto me dolía la espalda, o cuántas noches me quedé sin cenar para que ellas tuvieran carne en sus platos. Cuando regresaron de su recorrido matutino por Coyoacán, habían ido a conocer el barrio, según dijeron. Me encontraron preparando chilaquiles rojos en la cocina. Fernanda me abrazó por la espalda con una familiaridad que no había mostrado en años. «Mami, estuvimos pensando», comenzó mientras yo revolvía la salsa en el molcajete de piedra volcánica que había encontrado en la alacena. «Esta casa es demasiado grande para ti sola, y todas esas propiedades. Debe ser muy estresante manejar todo eso a tu edad». «Yo me las arreglo bien», respondí sin voltear a mirarla, concentrándome en el burbujeo del aceite en el comal. «Pero mamá», intervino Alejandra, acercándose al desayunador con una sonrisa que me recordó dolorosamente a cuando era pequeña, y quería convencerme de que le comprara algo. «Nosotras podríamos ayudarte. Roberto entiende de bienes raíces. Fernando es contador. Podríamos hacer que tu dinero crezca, que no tengas que preocuparte por nada». Roberto carraspeó desde la entrada de la cocina. «Señora Carmen, con todo respeto, usted nunca ha manejado este tipo de patrimonio.
Las propiedades necesitan mantenimiento, administración, conocimiento del mercado inmobiliario. Es complicado. Y peligroso, añadió Fernando. Hay muchos estafadores que se aprovechan de personas de su generación. Gente que les vende inversiones falsas o las convencen de firmar documentos que no entienden. Serví los chilaquiles en platos de cerámica poblana, cada movimiento calculado para darme tiempo de procesar lo que estaba escuchando. Mis propias hijas me estaban hablando como si fuera una anciana senil, como si los 64 años fueran sinónimo de demencia, como si haber criado sola a 2 niñas mientras trabajaba en 3 empleos no demostrara que tenía suficiente inteligencia para manejar mi propia vida. ¿Saben qué?, dije finalmente, colocando los platos sobre la mesa de madera de parota. Toda mi vida trabajé para darles lo mejor a ustedes. Nunca me compré un vestido nuevo, nunca fui al dentista cuando me dolían las muelas, nunca tomé vacaciones. Todo era para ustedes. Mamá, por eso mismo. Fernanda tomó mi mano con suavidad fingida. Ahora es tu momento de descansar. Déjanos cuidarte a nosotras. ¿Cómo me cuidaron estos últimos 2 años? Pregunté, liberando mi mano de la suya. ¿Cómo me cuidaron cuando tuve neumonía el año pasado y estuve 5 días en el hospital sin que ninguna apareciera? ¿Cómo me cuidaron en mi cumpleaños 63, cuando esperé toda la tarde una llamada que nunca llegó? El silencio se extendió por la cocina como aceite frío. Alejandra bajó la mirada. Fernando fingió gran interés en su teléfono. Roberto revisó su reloj como si tuviera una cita urgente. Eso fue diferente, mamá, murmuró Alejandra. Estábamos ocupados. Teníamos nuestras propias responsabilidades. ¿Y ahora no las tienen?, pregunté. ¿O será que ahora tienen una responsabilidad más importante conmigo? Fernanda se enderezó en su silla, y por primera vez vi en sus ojos el destello de irritación que recordaba de su adolescencia cuando no obtenía lo que quería. Mamá, no entiendes. El mundo ha cambiado. Los bienes raíces son complicados. Los bancos tienen nuevas regulaciones. Las inversiones requieren conocimiento especializado. Tú trabajaste toda tu vida en cosas más simples. ¿Más simples? Las palabras me golpearon como una bofetada. Durante 15 años había manejado 3 presupuestos diferentes. Había negociado con proveedores en el mercado de Jamaica para conseguir los mejores precios en telas. Había calculado márgenes de ganancia en mis tamales para poder pagar la renta y los gastos de casa. Había administrado cada peso como si fuera el último, porque muchas veces lo era. Además, continuó Roberto con el tono condescendiente que usan los hombres cuando explican cosas obvias a mujeres que consideran incapaces, usted necesita pensar en su futuro. ¿Qué pasa si se enferma? ¿Qué pasa si necesita cuidados especiales? Nosotros podríamos establecer un fideicomiso, asegurar que tenga una mensualidad fija para sus gastos, mientras el resto del patrimonio se administra profesionalmente. Una mensualidad, como si fuera una empleada retirada recibiendo su liquidación, no la dueña legítima de todo ese patrimonio. Lo que Roberto dice tiene mucho sentido, agregó Fernando. Es la forma más segura de proteger su patrimonio y asegurar que tenga tranquilidad económica el resto de su vida. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana que daba al patio. Las bugambilias se movían suavemente con la brisa matutina, sus flores rosas brillando bajo el sol que ya calentaba las piedras del empedrado. Había algo hermoso en esa normalidad, en esa belleza que existía sin pedir nada a cambio, sin esperar beneficios ni traiciones. ¿Saben lo que me duele más?, dije sin voltearme. No es que quieran mi dinero, es que me están mintiendo. Me están hablando de cuidarme, de protegerme, cuando lo único que quieren es controlar lo que tengo. Mamá, eso no es cierto, protestó Alejandra, pero su voz sonaba hueca, como cuando de niña me juraba que había hecho la tarea cuando sabía que había estado viendo televisión. Me están tratando como si fuera tonta, continué, como si no me diera cuenta de que aparecieron el mismo día que se enteraron de la herencia, después de 2 años sin visitarme. Como si no hubiera escuchado anoche cuando hablaban de convencerme de firmar poder notarial. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era incómodo, era tenso, peligroso, como el aire antes de una tormenta eléctrica en temporada de lluvias. Roberto se aclaró la garganta. Señora Carmen,
Creo que está malinterpretando nuestras intenciones. No, lo interrumpí, volteándome finalmente para enfrentarlos. Creo que las estoy entendiendo perfectamente. Durante 15 años fui lo suficientemente inteligente para criarlas, educarlas, mantenerlas. Pero ahora que tengo algo de valor, de repente soy demasiado vieja para manejar mis propios asuntos. Fernanda se puso de pie, y en su rostro vi la misma expresión de Rodolfo cuando las cosas no salían como él esperaba. Era impresionante cómo los gestos se heredan, cómo las frustraciones se transmiten de generación en generación como un virus invisible. «Está bien, mamá», dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Si eso es lo que piensas de nosotras, si crees que solo venimos por interés, entonces tal vez es mejor que nos vayamos». «Tal vez es mejor», respondí, aunque cada palabra me rasgaba la garganta como vidrio molido. Se fueron esa misma tarde, sin despedirse, sin abrazos, sin promesas de llamar pronto. Fernanda subió sus maletas al coche mientras hablaba por teléfono con alguien, gesticulando con irritación. Alejandra me dio un beso frío en la mejilla y murmuró: «Ya hablaremos cuando se te pase el coraje, ma». Los vi alejarse por la calle Francisco Sosa hasta que el coche desapareció entre los árboles frondosos del barrio. Cerré la puerta de madera tallada y me quedé en el recibidor, rodeada por el silencio de una casa demasiado grande y por el eco de palabras que no podía borrar de mi memoria. Esa noche, mientras cenaba sola en el comedor para 8 personas, entendí que el dinero no había cambiado a mis hijas. Solo había revelado quiénes habían sido siempre, quiénes eran realmente cuando quitabas el barniz de las buenas maneras y las sonrisas fingidas. Pasaron 3 semanas sin noticias de mis hijas. 3 semanas en las que aprendí a caminar por esa casa colonial sin escuchar el eco de mis pasos como un reproche. Al principio, cada timbre del teléfono me hacía saltar del sillón, esperando que fuera Fernanda o Alejandra llamando para disculparse, para decirme que habían reflexionado sobre su comportamiento. Pero el teléfono solo sonaba con llamadas de vendedores de seguros o promociones de tarjetas de crédito. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio central, sonó el timbre de la entrada. Mi corazón se aceleró pensando que tal vez habían regresado, que tal vez el amor había vencido al orgullo. Abrí la puerta pesada de madera y me encontré con un hombre joven, elegante, que cargaba un portafolio de piel negra. «Señora Morales, soy el licenciado García Iniesta, del despacho jurídico Salinas y Asociados», me dijo entregándome una tarjeta dorada. «Represento a sus hijas, Fernanda Santamaría Morales y Alejandra Santamaría Morales, en un asunto de suma importancia». Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. Mis hijas habían contratado un abogado. En lugar de llamarme, en lugar de venir a hablar conmigo como seres humanos, habían decidido atacarme legalmente. «¿De qué asunto se trata?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Mis clientas están preocupadas por su bienestar, señora. Han presentado una solicitud ante el juzgado familiar para que se evalúe su capacidad mental y física para administrar un patrimonio de esta magnitud», explicó con la sonrisa profesional que deben enseñar en la escuela de Derecho. «Es un procedimiento estándar cuando hay familiares preocupados por el bienestar de un adulto mayor». Adulto mayor. Capacidad mental. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Mis propias hijas me estaban declarando incapaz, senil, incompetente. Después de haberlas criado sola, después de haber demostrado durante décadas que podía manejar crisis, problemas económicos, decisiones difíciles, ahora que tenía algo valioso que administrar, de repente era demasiado vieja para hacerlo. «Según el expediente que hemos presentado», continuó el abogado consultando una carpeta manila, «usted ha mostrado signos de aislamiento social, paranoia hacia la familia y decisiones financieras impulsivas. El juez ha ordenado una evaluación psicológica y médica completa». «¿Signos de qué?». Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. «¿Aislamiento social? ¿Paranoia? ¿Decisiones impulsivas?». «Señora, entiendo que esto puede ser perturbador, pero es por su propio bien. Sus hijas están muy preocupadas. Me han informado que usted las echó de su casa de manera agresiva, que se niega a aceptar su ayuda,
que vive sola en una propiedad demasiado grande para una persona de su edad. Me quedé parada en el marco de la puerta, sintiendo cómo la sangre se me iba de la cara. Habían tomado mi necesidad de protegerme y la habían convertido en síntomas de demencia. Habían transformado mi negativa a ser manipulada en paranoia. Habían presentado mi independencia como evidencia de que no podía cuidar de mí misma. Tengo aquí la citación oficial, dijo entregándome un sobre amarillo. La evaluación está programada para el próximo viernes a las 10 de la mañana en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es obligatoria, señora. Si no se presenta, el juez puede interpretar su ausencia como confirmación de incapacidad mental. Cerré la puerta después de que se fue y me quedé recargada contra ella, temblando. El sobre amarillo pesaba en mis manos como una sentencia de muerte. Lo abrí con dedos temblorosos y leí la terminología legal que me convertía de madre en problema a resolver, de mujer independiente en carga familiar. Esa noche no pude probar bocado. Me senté en la cocina con un plato de sopa de tortilla que se enfrió sin que le diera ni una cucharada, mirando por la ventana hacia el patio donde las sombras de los árboles se movían como fantasmas de todas las noches que había pasado preocupándome por mis hijas cuando eran pequeñas. Recordé las veces que Fernanda llegaba llorando de la escuela porque alguien se había burlado de sus zapatos remendados, y cómo yo me quedaba despierta toda la noche cosiendo para ganar dinero extra para comprarle zapatos nuevos. Recordé cuando Alejandra se rompió el brazo jugando en el parque, y yo corrí con ella cargada 6 cuadras hasta el hospital, porque no tenía dinero para un taxi, mis pulmones ardiendo, pero mis brazos firmes sosteniéndola. ¿Esas eran las acciones de una mujer incapaz? ¿Esos eran los recuerdos de alguien que no podía tomar decisiones responsables? Al día siguiente llamé al licenciado Vázquez, el notario que había manejado la herencia. Su secretaria me dio cita para esa misma tarde, y cuando llegué a su oficina, mi angustia debía ser evidente porque inmediatamente me ofreció un vaso de agua y me pidió que me sentara. Licenciado, mis hijas me están demandando, le dije sin preámbulos. Quieren declararme incapaz para manejar la herencia. Él ajustó sus lentes y revisó algunos papeles. Señora Morales, lamentablemente esto es más común de lo que usted imagina. Cuando hay herencias importantes de por medio, las familias cambian. He visto hijos amorosos convertirse en extraños codiciosos de la noche a la mañana. ¿Pueden ganar? ¿Pueden realmente quitarme todo? Eso depende de muchos factores, respondió con honestidad. Los jueces cada vez son más cuidadosos con estas demandas porque saben que muchas veces son motivadas por intereses económicos más que por preocupación genuina. Pero usted necesita prepararse bien para esa evaluación. Me explicó que debía conseguir mi propio abogado, que debía recopilar evidencias de mi capacidad mental y física, que debía demostrar que mis decisiones habían sido racionales y bien fundamentadas. Además, añadió inclinándose hacia adelante, hay algo que debo decirle. Tengo entendido que el señor Santamaría previó esta posibilidad. ¿Qué quiere decir? Antes de firmar el testamento final, él me comentó que conocía a sus hijas, que sabía cómo podían reaccionar ante una herencia de esta magnitud. Me pidió que guardara ciertos documentos que podrían ser útiles si surgían problemas legales. Sacó de su caja fuerte una carpeta gruesa sellada con cinta adhesiva transparente. En la portada estaba escrito con la letra de Rodolfo: para Carmen, en caso de que nuestras hijas olviden quién las crió. Dentro encontré fotografías, cartas, recibos, documentos que contaban la historia de mis sacrificios de una forma que jamás había registrado conscientemente. Estaban las recetas médicas que yo había pagado cuando las niñas se enfermaban, con sellos del doctor, y fechas que demostraban mi responsabilidad como madre. Había fotografías de festivales escolares donde yo aparecía sola en las gradas, viendo a mis hijas actuar mientras Rodolfo brillaba por su ausencia. Estaban los recibos de las colegiaturas que yo había pagado trabajando en múltiples empleos, evidencia de mi capacidad para administrar recursos limitados y tomar decisiones financieras complejas. Había cartas que las niñas me habían escrito cuando fueron a campamentos de verano, llenas de «Te amo, mamá», y «Gracias por todo lo que haces por nosotras». Pero lo más impactante era una serie de fotografías que Rodolfo había tomado sin que yo lo supiera,
durante los últimos meses antes de que nos divorciáramos. En ellas aparecía yo trabajando en mi máquina de coser hasta altas horas de la madrugada, durmiendo en el sillón de la sala porque había cedido mi recámara a las niñas para que tuvieran más espacio, preparando lonches a las 5 de la mañana antes de irme a mi primer trabajo del día. En la última fotografía aparecía yo cargando a Alejandra dormida desde el coche hasta su cama después de una fiesta infantil, mi rostro cansado pero tierno, mis brazos firmes a pesar del agotamiento evidente. Al reverso, Rodolfo había escrito: así es como se ve una madre verdadera. Así es como se ve la fuerza. Si alguien duda de la capacidad de Carmen para cuidar de sí misma, que mire esta foto y se pregunte quién cuidó de todos nosotros durante años. Lloré en esa oficina hasta que no me quedaron lágrimas. No de tristeza, sino de una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor porque mis propias hijas me estaban traicionando, pero alivio porque finalmente tenía evidencia tangible de que mi vida había valido la pena, de que mis sacrificios habían sido reales y documentados. Señora Morales, me dijo el licenciado entregándome un pañuelo, usted no está sola en esto. Y créame, con esta evidencia, cualquier juez podrá ver claramente quién es la persona capaz en esta familia. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo y una determinación que no había sentido en años. Mis hijas querían una guerra legal. Pensaban que por ser jóvenes, por tener esposos profesionistas, por hablar con terminología sofisticada, podrían aplastarme. No sabían que habían despertado a la misma mujer que había sobrevivido al abandono, a la pobreza, a la humillación de ser madre soltera en una sociedad que juzgaba sin conocer las circunstancias. No sabían que habían puesto en evidencia a la misma mujer que había encontrado la manera de pagar sus estudios cuando no tenía ni para el pasaje del metro. Esa noche, mientras organizaba todos los documentos en la mesa del comedor, entendí que esta batalla no era solo por el dinero, era por mi dignidad, por mi derecho a existir como mujer independiente, por mi valor como ser humano más allá de mi función como madre y proveedora. Por primera vez en semanas, sonreí. El viernes llegó con una lluvia pertinaz que empapaba las calles de Coyoacán y hacía que las piedras del empedrado brillaran como espejos oscuros. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque la cita en el hospital no era hasta las 10. No había dormido bien en toda la semana, pero esa madrugada algo había cambiado en mí. Ya no sentía el miedo paralizante de los primeros días. Ahora había una calma extraña, como la que debe sentir un soldado antes de una batalla que sabe que tiene que librar. Me vestí con cuidado especial. Elegí mi mejor vestido azul marino, el que había comprado para la boda de una vecina años atrás, y que solo usaba en ocasiones importantes. Me peiné el cabello hacia atrás en un chongo elegante. Me maquillé ligeramente y me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Quería que los doctores vieran a una mujer digna, no a la víctima vulnerable que mis hijas habían descrito en su demanda. Durante el trayecto en taxi hacia el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en la colonia Tlalpan, repasé mentalmente todo lo que había preparado durante la semana. Había estudiado las preguntas típicas de las evaluaciones psicológicas. Había organizado cronológicamente todos los documentos que demostraban mi competencia mental y financiera de los últimos años, y había escrito una línea de tiempo detallada de mi vida para no olvidar fechas importantes durante la entrevista. El hospital era un edificio imponente de los años 40, con corredores largos que olían a desinfectante y piso de mosaico que amplificaba cada paso. En la sala de espera del área de evaluaciones psiquiátricas había varias personas. Un hombre mayor acompañado por una mujer que parecía su hija, una señora de mi edad que leía una revista con manos temblorosas, un joven que no paraba de mover la pierna nerviosamente. Todos estábamos ahí por la misma razón. Alguien había decidido que nuestra capacidad mental necesitaba ser evaluada, certificada, sellada con un documento oficial para que el mundo creyera que éramos aptos para manejar nuestras propias vidas. Carmen Esperanza Morales, llamó una voz desde el mostrador. El doctor Ramírez resultó ser un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes de marco metálico y una barba perfectamente recortada.
Su consultorio estaba decorado con diplomas enmarcados y fotografías de lo que parecían ser sus hijos graduándose de la universidad. Me hizo pensar dolorosamente en las fotos de graduación de Fernanda y Alejandra, que yo había enmarcado con tanto orgullo, y que ahora guardaba en una caja porque duele demasiado verlas cada día. Señora Morales, entiendo que está aquí porque sus hijas han expresado preocupación sobre su capacidad para manejar un patrimonio considerable. Comenzó revisando una carpeta gruesa. Primero quiero que sepa que esta evaluación es completamente imparcial. Mi trabajo es determinar objetivamente si usted tiene la capacidad mental y emocional para tomar decisiones financieras importantes. Asentí, manteniendo las manos calmadas sobre mi bolsa, aunque por dentro sentía como si tuviera abejas volando en el estómago. Vamos a comenzar con algunas preguntas básicas sobre orientación. ¿Puede decirme qué día es hoy? ¿En qué ciudad estamos? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Las preguntas continuaron durante casi una hora. Problemas matemáticos que resolví sin dificultad, recordando mentalmente las operaciones que había hecho miles de veces cuando calculaba presupuestos familiares con centavos contados. Ejercicios de memoria donde tuve que repetir secuencias de números y palabras. Preguntas sobre mi historial médico, mis hábitos diarios, mis relaciones sociales. Hábleme de su relación con sus hijas, dijo finalmente. Y era evidente que esta era la parte de la evaluación que más le interesaba. Mis hijas y yo tuvimos una relación muy estrecha durante años. Comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Las crié sola desde que eran adolescentes. Trabajé múltiples empleos para darles educación universitaria. Nunca les faltó nada esencial, pero en los últimos años, nuestro contacto se había vuelto esporádico. ¿Por qué cree que se distanciaron? Cada una formó su propia familia. Se mudaron a otras ciudades. Es natural que los hijos independientes tengan menos contacto con sus padres, respondí, aunque sabíamos ambos que esa no era toda la verdad. Sus hijas mencionan que usted mostró comportamiento agresivo cuando vinieron a visitarla después de recibir la herencia. ¿Puede contarme qué pasó? Esta era la pregunta que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. Respiré profundo y decidí que la honestidad era mi única opción. Doctor, mis hijas no me visitaron en 2 años. No me llamaron cuando estuve hospitalizada con neumonía. No recordaron mi cumpleaños. No respondían mis llamadas. Pero aparecieron en mi casa 3 días después de enterarse de que había heredado propiedades valiosas. Hice una pausa, observando su reacción. Estaba tomando notas sin cambiar la expresión. Vinieron con sus esposos y durante toda la visita me hablaron como si fuera una anciana senil. Me sugirieron que les diera poder notarial para que manejaran mi dinero, porque yo era demasiado vieja para entender inversiones. Los escuché discutir en la sala sobre cómo convencerme de firmar documentos que me quitarían el control de mi patrimonio. ¿Y cómo reaccionó usted a eso? Les dije que no iba a firmar nada. Les recordé que habían estado ausentes durante años y que me parecía sospechoso que aparecieran justo cuando tenía algo de valor. No grité, no los insulté, simplemente establecí límites claros. El doctor siguió escribiendo. ¿Considera que esa reacción fue apropiada? Doctor, si usted tuviera hijos que lo ignoraran durante años y de repente aparecieran queriendo controlar su dinero, ¿no sospecharía de sus motivos? Por primera vez en la entrevista, lo vi sonreír ligeramente. Permítame hacerle algunas preguntas sobre sus finanzas actuales. ¿Puede explicarme cómo ha manejado la herencia hasta ahora? Saqué de mi bolsa la carpeta que había preparado meticulosamente. Durante la semana, había organizado todos los estados de cuenta, los recibos de servicios pagados, la documentación de las propiedades, los impuestos que había cubierto puntualmente. He pagado todos los servicios de mantenimiento de las propiedades. He puesto al corriente los impuestos prediales que estaban atrasados. He contratado administradores profesionales para los locales comerciales que generan renta. Expliqué mostrándole cada documento. También he separado dinero para un fondo de emergencias y he consultado con el banco sobre opciones de inversión a largo plazo. Revisó cada papel con atención. Los números no mentían. Había manejado un patrimonio complejo de manera organizada y responsable, tomando decisiones financieras sensatas que muchas personas de cualquier edad
habrían encontrado desafiantes. ¿Ha considerado la posibilidad de que sus hijas realmente estén preocupadas por su bienestar y no solo interesadas en el dinero? La pregunta me dolió porque tocaba la esperanza secreta que había estado tratando de enterrar durante semanas. La posibilidad de que todo fuera un malentendido terrible, de que mis hijas realmente me amaran y solo estuvieran preocupadas por mí. Doctor, me encantaría creer eso, respondí con la voz ligeramente quebrada. Pero llevaban 2 años sin visitarme cuando yo no tenía nada valioso que ofrecerles. Si estuvieran preocupadas por mi bienestar, ¿no habrían mostrado esa preocupación antes, cuando realmente la necesitaba? La evaluación continuó durante otra hora más. Ejercicios de razonamiento lógico, preguntas sobre mis planes futuros, discusiones sobre mi red de apoyo social. Le hablé de mi vecina Esperanza, una maestra jubilada que se había convertido en mi confidente durante los últimos años. Le conté sobre el grupo de lectura de la biblioteca de Coyoacán al que había empezado a asistir, sobre las clases de aqua aeróbicos en el deportivo de la colonia que habían ayudado con mi artritis. Cuando terminamos, el doctor cerró su carpeta y me miró directamente a los ojos. Señora Morales, voy a ser honesto con usted. He realizado miles de estas evaluaciones durante mi carrera y puedo reconocer la diferencia entre una persona que realmente necesita protección y una que está siendo victimizada por familiares codiciosos. Mi corazón se aceleró. Usted muestra capacidad mental completamente normal para su edad. Sus decisiones financieras han sido racionales y bien ejecutadas. Su aislamiento social se explica fácilmente por el abandono de sus hijas, y su paranoia hacia la familia está justificada por el comportamiento que ellas mismas han demostrado. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en semanas. Mi reporte va a recomendar que no se establezca ningún tipo de tutela o curatela sobre usted. Desde mi perspectiva profesional, usted es completamente capaz de manejar sus propios asuntos. Salí del hospital caminando por las calles de Tlalpan como si fuera otra persona. La lluvia había parado y el sol comenzaba a abrir pequeños huecos entre las nubes grises. Me sentía tan ligera que pensé que podría flotar hasta Coyoacán, pero sabía que la batalla no había terminado. Mis hijas no se rendirían tan fácilmente. No cuando había tanto dinero en juego. Y tenía razón. Esa misma tarde, cuando llegué a casa, encontré en el buzón una notificación del juzgado. Fernanda y Alejandra habían solicitado una segunda opinión médica, alegando que el doctor Ramírez no había considerado todos los factores relevantes y que existían nuevas evidencias de mi deterioro mental. También habían presentado una moción para congelar temporalmente mis cuentas bancarias para proteger el patrimonio mientras se resuelve la cuestión de capacidad mental. Me senté en el sillón de la sala, sosteniendo esos papeles que convertían mi vida en un expediente legal, y por primera vez desde que todo esto había comenzado, sonreí con algo que se parecía a la satisfacción, porque ya no tenía miedo. Ya había demostrado mi cordura ante un profesional, y ahora sabía exactamente con qué clase de personas estaba tratando, no con mis hijas preocupadas, sino con 2 extrañas dispuestas a destruir a su propia madre con tal de apoderarse de lo que no les pertenecía. Era hora de demostrarles que habían subestimado gravemente a la mujer que las había criado. La segunda evaluación psiquiátrica fue programada para el miércoles de la siguiente semana, esta vez en un hospital privado de la zona de Polanco, que mis hijas habían seleccionado cuidadosamente. El doctor Mendoza resultó ser un hombre de unos 60 años, impecablemente vestido, con una oficina decorada con arte moderno y muebles de diseñador que gritaban dinero desde cada rincón. Desde el momento en que entré a su consulta, supe que algo era diferente. Su sonrisa era demasiado amplia, sus preguntas demasiado dirigidas, su manera de tomar notas demasiado teatral. Era evidente que ya había tomado una decisión antes de conocerme. Señora Morales, he revisado su expediente y debo decir que estoy preocupado. Comenzó sin siquiera hacerme las preguntas básicas de orientación que había esperado. Una mujer de su edad, viviendo sola en una propiedad tan grande, manejando un patrimonio complejo sin experiencia previa, es una situación muy riesgosa. Doctor, ya fui evaluada por un colega suyo que determinó que estoy completamente capacitada. Respondí, manteniendo la voz calmada,
aunque por dentro sentía crecer una indignación familiar. «Ah, sí, el doctor Ramírez», dijo consultando unos papeles con expresión escéptica. «Pero verá, sus hijas me han proporcionado información adicional que me hace cuestionar esa evaluación. Me han contado sobre episodios de confusión, olvidos frecuentes, decisiones irracionales». «¿Episodios de confusión?», interrumpí. «¿Podría ser más específico?». «Bueno, por ejemplo, me informan que usted echó de su casa a sus propias hijas cuando vinieron a ayudarla, que las acusó de querer robarle sin ninguna base real, que se ha vuelto desconfiada y paranoica hacia las personas que más la aman». Cada palabra que salía de su boca era como una bofetada. Era claro que mis hijas habían venido antes que yo, habían contado su versión de los hechos, habían pintado un retrato de una anciana desequilibrada que necesitaba ser salvada de sí misma. «Doctor, ¿usted tiene hijos?», pregunté. «Sí, 2 hijos. Ambos profesionistas exitosos», respondió con orgullo evidente. «Y si esos hijos no lo visitaran durante 2 años, si no lo llamaran cuando estuviera enfermo, si aparecieran en su casa solo después de enterarse de que había heredado dinero, ¿no sospecharía usted de sus motivos?». Su expresión se endureció ligeramente. «Señora, la dinámica familiar es compleja. A veces los padres malinterpretan las acciones de sus hijos, especialmente cuando hay cambios en el funcionamiento cognitivo relacionados con la edad». Era inútil. Este hombre ya había decidido que yo era una anciana senil, y nada de lo que dijera cambiaría su opinión. La evaluación continuó durante 1 hora más, con preguntas capciosas diseñadas para hacerme parecer confundida o incompetente. Cuando terminó, sabía que su reporte no sería favorable. Tenía razón. Una semana después, recibí una copia del dictamen del doctor Mendoza, que recomendaba supervisión familiar inmediata del patrimonio de la señora Morales debido a signos evidentes de deterioro cognitivo y emocional relacionado con la edad. Pero también recibí algo inesperado. Una llamada de Esperanza, mi vecina. «Carmen, necesitas venir a mi casa ahora mismo», me dijo con una urgencia en la voz que me alarmó. «Hay algo que tienes que ver». Crucé la calle hacia su casa, una construcción similar a la mía, pero pintada de amarillo canario con macetas de geranios en todas las ventanas. Esperanza me recibió en la puerta con los ojos brillantes de emoción y me llevó directamente a su cocina, donde tenía su laptop abierta sobre la mesa de formica azul. «¿Recuerdas que te conté que mi nieta estudia Derecho en la UNAM?», me dijo sentándose frente a la computadora. Cuando le conté lo que te estaba pasando, se puso furiosa. «Dice que ha visto muchos casos como el tuyo y que hay maneras de defenderse». En la pantalla apareció una joven de unos 25 años, con el cabello rizado y una sonrisa que me recordó a Esperanza de joven. Se presentó como Paola Herrera, estudiante de último año de Derecho especializada en Derecho Familiar. «Señora Carmen, mi abuela me ha contado su situación y quiero ayudarla», dijo a través de la videollamada. «Lo que sus hijas están haciendo tiene un nombre: abuso financiero familiar. Y hay precedentes legales para defenderse». Durante la siguiente hora, Paola me explicó conceptos legales que nunca había imaginado que necesitaría conocer. Me habló sobre la diferencia entre tutela y curatela, sobre los derechos de las personas mayores, sobre las pruebas necesarias para demostrar incapacidad mental. «Lo más importante», enfatizó, «es que usted tiene derecho a elegir su propio abogado defensor. Sus hijas están contando con que usted no sepa eso, con que se sienta intimidada por el proceso legal». Me dio el contacto de la licenciada Patricia Salinas, una abogada especialista en derechos de adultos mayores que tenía fama de no perder casos contra familiares abusivos. «Y hay algo más», añadió Paola con una sonrisa que me hizo pensar en travesuras bien intencionadas. «Mi abuela me contó sobre los documentos que encontró su exesposo. ¿Ha considerado la posibilidad de contrademandar a sus hijas?». «¿Contrademandar? ¿Por qué?». «Por daño moral, por calumnia, por intentar despojarla fraudulentamente de su patrimonio. Si podemos demostrar que su demanda de incapacidad es maliciosa y está motivada únicamente por codicia, ellas podrían enfrentar consecuencias legales serias». Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad, sino por una energía extraña que no había sentido en años. Por primera vez desde que todo esto comenzó,
No me sentía como una víctima pasiva esperando que otros decidieran mi destino. Tenía opciones, tenía recursos, tenía derechos que podía ejercer. Al día siguiente, llamé a la licenciada Salinas. Su oficina estaba en un edificio moderno de la Colonia del Valle, y desde el momento en que me recibió supe que había encontrado a la persona correcta. Era una mujer de unos 40 años, cabello corto plateado, traje sastre impecable, y una mirada que sugería que había visto todas las formas posibles en que las familias podían lastimarse mutuamente. Señora Morales, he revisado su caso preliminarmente, y puedo decirle que tiene una defensa muy sólida, me dijo después de examinar todos los documentos que había traído. Pero más que eso, creo que podemos tomar la ofensiva. Me explicó su estrategia. Íbamos a solicitar que se anulara la segunda evaluación psiquiátrica por conflicto de intereses, ya que el doctor Mendoza había sido claramente influenciado por la versión sesgada de mis hijas. Íbamos a presentar como evidencia todos los documentos de Rodolfo que demostraban mi competencia como madre y administradora. Y íbamos a contrademandar por intento de despojo fraudulento. Sus hijas cometieron un error estratégico. Continuó con una sonrisa que me recordó a un felino acechando a su presa. Están tan seguras de que pueden intimidarla, que han dejado un rastro de evidencias de su verdadera motivación, los testimonios que dieron al doctor Mendoza, la rapidez con que aparecieron después de la herencia, la solicitud de congelamiento de cuentas. Todo apunta a codicia, no a preocupación genuina. Una semana después, cuando el caso llegó ante el juez Ernesto Guzmán en el juzgado familiar de Coyoacán, yo ya no era la anciana asustada que había recibido la primera citación. Llegué acompañada de mi abogada, vestida con mi mejor traje sastre negro, cargando una carpeta organizada con evidencias que contaban la verdadera historia de quién era Carmen Morales. Fernanda y Alejandra estaban sentadas del otro lado del pasillo con su abogado, el licenciado García Iniesta. Por primera vez en meses las vi de cerca, y me impactó lo mucho que habían cambiado. Fernanda llevaba un vestido de diseñador que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses cuando las crié. Alejandra tenía una cartera de piel que reconocí como de una marca italiana que había visto en revistas. Era evidente que sus respectivos matrimonios les habían dado acceso a un nivel económico que nunca habían conocido conmigo. Y ahora querían más. Cuando el juez pidió que presentaran su caso, escuché a mis hijas hablar de mí como si fuera una extraña. Describieron a una mujer paranoica, aislada, incapaz de tomar decisiones racionales. Mencionaron mi agresividad cuando habían venido a ayudarme, mi negativa irracional a aceptar su apoyo, mi comportamiento errático desde la herencia. El licenciado García Iniesta presentó el reporte del doctor Mendoza como evidencia concluyente de mi deterioro mental, argumentando que era urgente establecer una tutela para proteger tanto a la señora Morales como a su patrimonio. Luego llegó nuestro turno. La licenciada Salinas comenzó presentando el reporte del doctor Ramírez, que contradecía completamente las conclusiones del doctor Mendoza. Luego mostró los registros financieros que demostraban mi manejo competente del patrimonio heredado. Presentó testimonios de mi vecina Esperanza, del bibliotecario de Coyoacán donde asistía regularmente, del administrador del deportivo donde tomaba clases de aquaeróbicos. Pero el momento decisivo llegó cuando mostró las fotografías y documentos que Rodolfo había dejado. «Señor juez», dijo la licenciada con voz clara y fuerte, «quiero presentar evidencia que demuestra no solo que mi clienta es mentalmente competente, sino que tiene una historia de décadas tomando decisiones responsables y sacrificándose por el bienestar de las mismas personas que ahora la atacan». Una por una, mostró las fotografías de mí trabajando hasta tarde, cuidando a mis hijas, pagando sus gastos médicos y educativos. Leyó fragmentos de las cartas que ellas me habían escrito de niñas, agradeciendo mis sacrificios. Presentó los recibos que demostraban cómo había administrado recursos limitados durante años para darles la mejor vida posible. ¿Estas son las acciones de una mujer incapacitada?, preguntó dirigiéndose directamente al juez. ¿O son las acciones de una madre competente que dedicó su vida entera al bienestar de sus hijas? El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los ventiladores del techo.
Vi cómo Fernanda y Alejandra intercambiaban miradas nerviosas, cómo su abogado revisaba frenéticamente sus papeles, buscando una respuesta a evidencia que claramente no había anticipado. Pero la licenciada Salinas no había terminado. Además, señor juez, solicitamos que este tribunal investigue las verdaderas motivaciones detrás de esta demanda. Tenemos evidencia de que las demandantes no habían tenido contacto con mi clienta durante 2 años antes de la herencia, que aparecieron en su casa 3 días después de enterarse del patrimonio, y que inmediatamente comenzaron a presionar para obtener control financiero sobre los bienes heredados. Sacó de su carpeta las transcripciones de las conversaciones que yo había escuchado esa noche en mi cocina, que mi vecina Esperanza había ayudado a documentar cuando mis hijas habían repetido las mismas conversaciones en el patio, sin saber que ella podía escucharlas desde su casa. Esto, señor juez, no es preocupación familiar. Esto es codicia disfrazada de amor filial. Cuando el juez pidió un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia, supe que algo fundamental había cambiado en esa sala. Ya no era yo quien estaba siendo juzgada, eran ellas. Cuando el juez Guzmán regresó después del receso, su expresión había cambiado completamente. Ya no tenía la mirada neutral y profesional con la que había iniciado la audiencia. Ahora sus ojos reflejaban algo que me atreví a interpretar como indignación contenida. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó con voz firme. Este tribunal ha llegado a conclusiones muy claras sobre este caso. Se dirigió primero hacia el lado donde estaban sentadas mis hijas. Las demandantes han fallado completamente en demostrar que la señora Carmen Esperanza Morales sufre de algún tipo de deterioro mental o incapacidad para manejar sus asuntos financieros. Por el contrario, la evidencia demuestra que ha administrado un patrimonio complejo de manera responsable y eficiente. Fernanda se removió incómoda en su asiento, mientras Alejandra mantenía la mirada fija en sus manos, como si estuviera estudiando las líneas de sus palmas. Más preocupante aún, continuó el juez, es la evidencia que sugiere que esta demanda de incapacidad fue motivada por intereses económicos personales más que por preocupación genuina por el bienestar de la señora Morales. El licenciado García Iniesta intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano para silenciarlo. Por lo tanto, este tribunal rechaza en su totalidad la solicitud de tutela o curatela sobre la señora Morales. Además, considerando las circunstancias sospechosas de esta demanda, ordeno que se abra una investigación por posible intento de despojo fraudulento y abuso financiero familiar. Las palabras del juez resonaron en la sala como campanas de iglesia. Sentí que la tensión que había estado cargando en mis hombros durante meses se desvanecía de repente, como si alguien hubiera cortado cables invisibles que me mantenían atada a una pesadilla. Finalmente, añadió el juez, mirando directamente a mis hijas, este tribunal ordena que cualquier contacto futuro entre las demandantes y la señora Morales debe ser documentado y supervisado, dada la naturaleza predatoria del comportamiento demostrado en este caso. Fernanda y Alejandra salieron del juzgado sin mirarme, flanqueadas por su abogado que hablaba furiosamente por su teléfono celular. Las vi subirse a un auto BMW plateado y alejarse por Avenida Universidad, como si huyeran de una escena del crimen. Quizás era exactamente eso lo que hacían. Esa noche, en mi casa de Coyoacán, me senté en el patio central bajo el árbol de tejocotes con una copa de vino tinto que había comprado para celebrar. Por primera vez en meses, el silencio no se sentía como abandono, sino como paz. Las bugambilias se movían suavemente con la brisa nocturna, y el aroma de los jazmines llenaba el aire con una dulzura que me hizo recordar por qué había caído enamorada de esta casa desde el primer día. Al día siguiente comencé a hacer algo que nunca antes había hecho en mi vida, tomar decisiones pensando únicamente en mi propia felicidad. Lo primero que hice fue contratar a una decoradora para que me ayudara a convertir la casa en un espacio que fuera completamente mío. Durante semanas, habíamos estado viviendo con los muebles y la decoración que Rodolfo había elegido, como si fuera una invitada en la casa de un extraño. Ahora quería que cada rincón reflejara mis gustos, mis colores favoritos, mis sueños pospuestos. Elegimos tonos cálidos para las paredes,
terracota para la sala, amarillo suave para la cocina, azul cielo para mi recámara. Compramos plantas que llenaron la casa de verde y vida, helechos para las esquinas sombreadas, orquídeas para las ventanas, una higuera pequeña para el patio que algún día daría frutos. También decidí convertir una de las habitaciones en un estudio de costura. Durante años había soñado con tener un espacio propio, donde pudiera crear sin estar limitada por presupuestos ajustados o fechas de entrega estresantes. Compré una máquina de coser nueva, una mesa de corte amplia, organizadores para hilos y telas, una ventana grande que llenaba el espacio de luz natural. Pero el cambio más significativo fue emocional. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que cuidar a nadie más que a mí misma. No tenía que preocuparme por estirar el dinero para que alcanzara. No tenía que sacrificar mis necesidades por las de otros. No tenía que cargar con la culpa de no ser suficiente para las personas que se suponía me amaban. Una tarde de noviembre, mientras cosía cortinas nuevas para la cocina, sonó el timbre de la entrada. Por un momento mi corazón se aceleró, pensando que tal vez eran Fernanda y Alejandra, viniendo a disculparse, a admitir que habían cometido errores terribles, a pedirme perdón. Pero cuando abrí la puerta, encontré a una mujer desconocida de unos 30 años, elegantemente vestida, con un niño pequeño de la mano. «¿Señora Morales?», preguntó con voz nerviosa. «Soy Mariana, la secretaria que trabajó con su ex esposo durante los últimos años. Y este es mi hijo Diego». La invité a pasar, intrigada. Nos sentamos en la sala mientras Diego jugaba en el patio con un pequeño carrito que había traído. «Señora, yo sabía que el señor Santamaría había decidido dejarle todo a usted», comenzó Mariana. «Trabajé con él en la preparación del testamento, pero hay algo que creo que debe saber sobre sus hijas». Mi estómago se tensó. «¿Qué quiere decir?» «Ellas fueron a visitarlo varios meses antes de que muriera», explicó mirando hacia el patio donde su hijo jugaba. «Llegaron a la oficina sin avisar, muy molestas. Decían que él les debía dinero, que tenía la obligación de incluirlas en su testamento, que usted no merecía nada porque lo había abandonado». «¿Qué les dijo Rodolfo?» «Les dijo que usted había sido la única persona que realmente había amado a esta familia, que ellas lo habían decepcionado profundamente al no mantener contacto con usted después del divorcio. Les explicó que él había cometido muchos errores, pero que no iba a cometer el error de recompensar su indiferencia hacia su propia madre». Mariana hizo una pausa, viendo cómo su hijo construía torres con piedritas del jardín. «Se fueron furiosas, señora. Fernanda le gritó que encontraría la manera de conseguir lo que les correspondía, que usted no era lo suficientemente inteligente para manejar un patrimonio importante. Alejandra dijo que era injusto que una costurera ignorante heredara lo que ellas habían esperado recibir durante años». Las palabras de Mariana me confirmaron lo que ya había empezado a sospechar. La demanda de incapacidad no había sido una reacción impulsiva a mi negativa de firmar poderes notariales. Había sido un plan calculado, desarrollado meses antes de que Rodolfo muriera, cuando mis hijas descubrieron que no iban a heredar lo que consideraban suyo por derecho. «Hay algo más», continuó Mariana bajando la voz. «Su ex esposo me pidió que grabara esa conversación. Dijo que tenía la sensación de que sus hijas podrían causarle problemas a usted después de su muerte, y quería tener evidencia de sus verdaderas intenciones». Sacó de su bolsa un pequeño dispositivo de grabación y me lo entregó. «El señor Santamaría me pidió que se lo diera solo si usted enfrentaba problemas legales con sus hijas. Dijo que era su manera de protegerla una última vez». Esa noche escuché la grabación sentada en mi nueva silla favorita, junto a la ventana del estudio de costura. Las voces de mis hijas sonaban extrañas, llenas de una amargura y una codicia que nunca había querido reconocer cuando las tenía frente a mí. «Es ridículo que le deje todo a ella», decía la voz de Fernanda. «¿Qué va a hacer una mujer como esa con propiedades en Polanco? ¿Qué entiende de inversiones? Siempre fue una víctima», añadía Alejandra. «Desde el divorcio se ha comportado como si el mundo le debiera algo. Es hora de que entienda cuál es su lugar». Sus palabras me dolieron, pero ya no tenían el poder devastador que habrían tenido meses atrás.
Ya no necesitaba su amor o su aprobación para sentirme valiosa. Ya no estaba esperando que me salvaran de una soledad que había aprendido a transformar en libertad. A la semana siguiente, hice algo que jamás pensé que haría. Organicé una fiesta. Invité a Esperanza, a Paola, a la licenciada Salinas, a Mariana y su hijo, a las señoras del grupo de lectura, a mis compañeras de aqua aeróbicos. Contraté un grupo de mariachis que tocó en el patio mientras servía comida que yo misma había preparado. Pozole rojo, tamales de rajas con queso, chiles en nogada, flan de vainilla. Viendo mi casa llena de risas, música y personas que habían elegido estar ahí, porque realmente les importaba mi bienestar, entendí algo fundamental. Había pasado tanto tiempo preocupándome por el amor que había perdido, que no había valorado el amor que había ganado. Estas mujeres me habían apoyado durante el momento más difícil de mi vida sin esperar nada a cambio. Habían celebrado mis victorias como si fueran propias. Habían defendido mi dignidad cuando yo misma había dudado de ella. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, y mientras recogía los platos en la cocina que ahora olía a canela y chocolate, me di cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Una familia elegida, construida sobre respeto mutuo y cariño genuino, en lugar de obligaciones biológicas y expectativas rotas. Por primera vez en 64 años, me sentía completamente en casa en mi propia vida. 6 meses después de la sentencia del juez, mi vida había tomado una forma que jamás habría imaginado posible. Cada mañana me despertaba en mi recámara azul cielo, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de lino blanco que yo misma había cosido, y por primera vez en décadas no sentía esa opresión en el pecho que había cargado durante tantos años sin darme cuenta. Había establecido una rutina que era completamente mía. Desayunaba en el patio central mientras leía el periódico, acompañada por el canto de los pájaros que habían hecho nidos en el tejocote. Después dedicaba las mañanas a mi estudio de costura, donde había comenzado a crear piezas que vendía en una boutique de arte local en la plaza de Coyoacán. Ya no cosía por necesidad económica, sino por el puro placer de crear belleza con mis manos. Las tardes las pasaba en actividades que antes consideraba lujos imposibles: clases de pintura en acuarela en el Centro Cultural del barrio, caminatas por los jardines del Viveros de Coyoacán, lecturas en la biblioteca donde me había convertido en una presencia familiar y querida. Una tarde de marzo, mientras pintaba bugambilias en mi clase de acuarela, recibí una llamada inesperada. Era Diego, el hijo de Mariana, ahora de 6 años, quien me había adoptado como abuela honoraria. «Tita Carmen», me dijo con su vocecita emocionada. Había decidido llamarme Tita porque decía que yo era como una abuelita pero más divertida. ¿Puedes venir a mi obra de teatro en la escuela? Voy a hacer un árbol y necesito que alguien especial me vea. Esa petición simple me llenó de una calidez que no había experimentado en años. Durante tanto tiempo, había sido la persona que rogaba por invitaciones, que esperaba llamadas, que mendigaba momentos de atención de personas que la consideraban una obligación molesta. Ahora era alguien a quien un niño buscaba naturalmente para compartir sus momentos importantes. Fui a la obra de teatro de Diego, vestida con un vestido nuevo que había comprado en una boutique de la Roma Norte, uno de esos vestidos que había admirado en vitrinas durante décadas sin atreverme jamás a probármelo. Era de seda color vino con pequeñas flores bordadas, elegante pero no ostentoso. Perfecto para una mujer que finalmente había aprendido su propio valor. Cuando Diego me vio en el público, me saludó con la mano desde el escenario, rompiendo completamente su papel de árbol inmóvil. El público se rió, y yo sentí lágrimas de alegría corriendo por mis mejillas. Era un amor simple, puro, sin condiciones ni expectativas más allá de estar presente y celebrar los pequeños triunfos de la vida. Después de la obra, mientras tomábamos helado en una heladería tradicional de Coyoacán, Diego me preguntó con la curiosidad directa de los niños: «Tita Carmen, ¿por qué no tienes nietos que vengan a verte?» La pregunta me golpeó con una honestidad que los adultos habían aprendido a disfrazar con eufemismos y conversaciones incómodas.
Mariana se apresuró a regañarlo por la indiscreción, pero yo levanté la mano para detenerla. Tengo 2 hijas, Diego, le expliqué mientras él se concentraba en su helado de fresa. Pero a veces las personas se olvidan de amarse unas a otras. Mis hijas decidieron que mi dinero era más importante que nuestro cariño. ¿Y eso te pone triste?, preguntó con los ojos muy abiertos. Al principio sí me puso muy triste, admití. Pero después entendí que hay diferentes tipos de familia. Está la familia en la que naces, y está la familia que eliges. Tú y tu mamá son parte de mi familia elegida. Diego sonrió con la boca manchada de helado rosa. ¡Qué bueno! Porque yo también te elegí como mi tita. Esa conversación me hizo reflexionar sobre el perdón, un tema que había estado evitando durante meses. Mucha gente me preguntaba si había perdonado a Fernanda y Alejandra, si esperaba que algún día nos reconciliáramos, si extrañaba tener hijas. La verdad era más complicada de lo que las preguntas sugerían. Había llegado a un lugar de aceptación donde ya no sentía el dolor agudo de la traición cada vez que pensaba en ellas. Ya no me quedaba despierta por las noches reproduciendo mentalmente nuestras conversaciones, buscando señales que debería haber reconocido antes, culpándome por haber confiado en ellas. Pero tampoco las extrañaba de la manera que había temido que las extrañaría. Durante años, había vivido con la creencia de que mi valor como persona estaba intrínsecamente ligado a mi papel como madre, que sin esa identidad me convertiría en alguien irrelevante e invisible. Ahora entendía que había estado confundiendo el amor genuino con la necesidad de sentirme necesitada. Mis hijas no me habían amado realmente en años. Habían desarrollado una relación transaccional conmigo donde yo proveía recursos emocionales y financieros a cambio de visitas esporádicas y reconocimiento mínimo de mi existencia. Una tarde de abril, mientras organizaba mis fotografías familiares, había decidido crear nuevos álbumes que incluyeran mis nuevas amistades junto con los recuerdos del pasado. Encontré una carta que había comenzado a escribir meses atrás y nunca había terminado. Era una carta dirigida a Fernanda y Alejandra, llena de reproches, dolor y súplicas por comprensión. La releí sentada en mi estudio de costura, con la luz dorada del atardecer iluminando las páginas llenas de mi letra temblorosa de aquellos primeros días después de la audiencia. Era como leer los pensamientos de otra persona, de una mujer que todavía creía que podía explicar, justificar o rogar su camino de regreso al amor de sus hijas. En lugar de terminar esa carta, escribí una nueva. Pero esta no era para ellas. Era para mí. Querida Carmen, escribí. Durante 64 años has creído que tu valor dependía de cuánto podías dar a otros, de cuánto sufrimiento podías absorber, de cuántos sacrificios podías hacer sin quejarte. Has medido tu éxito como madre por la felicidad de tus hijas, incluso cuando esa felicidad requería tu propia miseria. Pero hoy entiendes algo fundamental. No puedes amar a alguien hasta convertirte en nada. No puedes darte tanto que dejes de existir como persona individual. El amor verdadero no requiere la aniquilación de uno mismo. Requiere el conocimiento y el respeto de los límites personales. Tus hijas no te traicionaron porque fueras una mala madre. Te traicionaron porque nunca aprendieron a valorar lo que tenían, porque confundieron tu generosidad con debilidad, porque asumieron que tu amor incondicional significaba que podían tratarte sin consideración o respeto. Pero eso dice más sobre ellas que sobre ti. Tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas emocionales que tenías disponibles. No eres responsable de las decisiones que ellas tomaron como adultas. Mientras escribía, sentía como si estuviera teniendo una conversación con una amiga querida que necesitaba consuelo y perspectiva. Era extraño ser tanto la consoladora como la consolada, pero también era liberador. Esa noche cené en mi comedor para 8 personas, pero ya no se sentía vacío o excesivo. Lo había convertido en un espacio para reuniones con mi familia elegida, para cenas donde Esperanza y yo experimentábamos con recetas nuevas, donde Paola venía a estudiar para sus exámenes finales de Derecho, donde Mariana y Diego cenaban conmigo los domingos. Después de cenar, salí al patio central y me senté bajo el árbol de tejocotes que ahora estaba lleno de frutos pequeños y duros que madurarían en el otoño. Las bugambilias habían crecido tanto
que cubrían casi toda la pared del fondo, creando una cascada de color rosa que se movía suavemente con la brisa nocturna. Miré hacia mi estudio iluminado, donde podía ver mi máquina de coser nueva, los organizadores llenos de hilos de colores brillantes, la mesa donde cada mañana creaba cosas hermosas simplemente porque me daba placer hacerlo. Miré hacia la sala donde había recibido a tantas amigas nuevas, hacia la cocina donde experimentaba con recetas que había querido probar durante años, pero nunca había tenido tiempo. Esta casa que había heredado como compensación por años de abandono, se había convertido en el escenario de mi verdadera vida, la vida que había estado esperando vivir sin saberlo durante décadas. En algún lugar de la ciudad, Fernanda y Alejandra seguían con sus vidas, probablemente convencidas de que habían sido víctimas de una injusticia, de que su madre las había traicionado eligiendo su propia dignidad sobre su comodidad financiera. Tal vez algún día entenderían el daño que habían causado. Tal vez algún día se darían cuenta de que habían cambiado el amor de una madre por la posibilidad de dinero que nunca les había pertenecido. Pero yo ya no esperaba ese día. Ya no necesitaba su arrepentimiento para sentirme completa, su perdón para perdonarme a mí misma, su amor para saber que era digna de ser amada. Había encontrado algo mejor, la paz de vivir auténticamente, la libertad de tomar decisiones basadas en mis propios deseos, en lugar de las expectativas de otros, la alegría de construir relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de obligación familiar. Por primera vez en mi vida, era completamente libre, y había descubierto que la libertad, una vez que aprendes a habitarla, es lo más hermoso que existe. ¿Has vivido alguna vez el dolor de ser invisible para quienes más amaste? Cuéntame en los comentarios si has pasado por algo similar o conoces a alguien que haya vivido esta experiencia. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.